bien honesto, el día de hoy vamos a observar un tema que va a abarcar el versículo 20. Entonces, si pueden irme acompañando en Romanos capítulo 14 al 20, capítulo 7, perdón, versículo 14 al 20. Y denme unos segundos porque no sale aquí la cámara, creo. Está al revés, ok. Está, perfecto. Va. Amigos, en caso de que se detenga o en alguna parte no se escuche claro, por favor, pónganlo en el chat y ya me coloco sin video, ¿va? Pero bueno, vamos a comenzar. Voy a estar leyendo desde la Biblia de las Américas. Vamos a leer desde el versículo 14, les comenté, ¿va? Dice así, Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer hacer está presente en mí, pero el querer hacer el bien, pero el hacer el bien, no. Porque no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Okay. Había un misionero que se llamaba William Carey, que le escribió en una ocasión a su hijo, cuando él estaba cumpliendo años, este misionero, y le estaba contando a su hijo, este misionero, cómo es que él llevaba tantos años de ministerio. ¿Y ustedes qué creen que contaría al respecto de su ministerio? Resulta que él va y le cuenta sus fallas en el ministerio. Entonces él escribe, cumplo en este día 70 años y soy un monumento a la misericordia de Dios y a la bondad divina, porque aunque en mi revisión de mi vida encuentro mucho por lo que debería de ser humillado en el polvo, mis pecados directos y positivos son innumerables, mi negligencia en la obra del Señor ha sido grande y no he promovido su causa de Él, ni buscado de Él su gloria y honra como debo. A pesar de todo esto, estoy salvo hasta ahora. Ahora les voy a decir qué hizo este misionero, ¿va? Y ustedes me dicen si estarían de acuerdo con él. Este misionero, que se llamaba William Carey, él fue a la India, él predicó, enseñó, evangelizó y tradujo la palabra, por cierto, a más de 40 idiomas y trabajaba en este caso sin cesar en el ministerio. ¿Dirían ustedes que estaba en lo correcto o que estaba incorrecto cuando decía él, mi negligencia en la obra ha sido grande? ¿Dirían que estaba en lo correcto o no? Okay. Si puedes, pasa, no te preocupes. Cuando la gente observa este tipo de personas, gracias, amigo. Si gustan, pueden mover la bolsa. Si es la de luz, no se preocupen, ella va a escuchar allá. Entonces, sí. Si quieres, siéntate, dije. Josecín, ya puedes venir aquí, amigo. Gracias, amigo. Pero muchas gracias, amigo. Les comentaba, las personas cuando miran esto, ellos más bien piensan, él estaba incorrecto, ¿no? Y piensan quizás una de dos cosas. Piensan, esta persona tenía muy baja autoestima, porque pensaba muy poco de sí misma. O esta persona se criticaba en un extremo que llegaba al morbo, porque ya estaba entrando en básicamente decir que hacía todo mal, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos que darnos cuenta es que esta visión no solamente es bíblica, sino que por el hecho de que es bíblica tenemos que desearla cada uno de nosotros, de nuestra propia vida.
Contrario a esto, tenemos el día de hoy gente que siente que esto es demasiado extraño porque tiene un orgullo grande en su ser, una forma de pensar sobre sí mismo que básicamente unida con qué tan ocultos son nuestros pecados en ocasiones, qué tan discretos son en la forma en la que lucen. Estas personas piensan más bien con un himno, yo hago todo bien. Entonces ven su día a día y no encuentran absolutamente nada malo que hicieron, por ejemplo, el día de hoy. Estas personas que tienen este orgullo, se les acerca a alguien y les señala un pecado y ellos dicen, estas son circunstancias especiales. Ellos dicen, esto fue un malentendido, pero no admiten el pecado que tienen en su ser. Y es bien importante que sepamos nosotros que lo que habla este pasaje, lo que muestra el testimonio de William Carey, es una humildad que se obtiene de parte de Dios, una humildad que crece con la santidad y una humildad que tenemos que desear cada uno de nosotros en nuestras vidas. Dios dice de forma clara, por ejemplo, en el Salmo 138, chequen el Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6. Dice, el Señor es excelso. O sea, Él es increíblemente bueno. Él es increíblemente perfecto. Es excelso, versículo 6. Y, sin embargo, podríamos decir, y atiende Él al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Este es un aviso. Dios es increíblemente grande, pero Él no va por la gente que es increíblemente grande. Él va por aquellos que son humildes. Y aquellos que están altivos, que se exaltan a sí mismos, que se hacen más grandes, Él se aleja de ellos. Y este no es el único pasaje que nos muestra esta realidad. Por ejemplo, en el Salmo 51 también se nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, Dios no despreciarás. O se nos dice de la boca de, de Jesucristo, en 3 ocasiones, todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humille será engrandecido. Mateo capítulo 5 nos muestra cuando está iniciando Jesucristo el sermón del monte y sus bienaventuranzas, se nos muestra que en la primera bienaventuranza está relacionada con esto. En esta primera bienaventuranza que se encuentra en el versículo 5, él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que no tienen mucho espíritu, aquellos que no tienen un espíritu tan valioso, podríamos decir nosotros, sino que saben que se encuentran pobres en su espiritualidad, saben que no son grandes, y de ellos dice, de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, lo que vamos a comenzar a observar el día de hoy es que este pasaje de Romanos 7 nos muestra qué define a un hombre que es pobre en espíritu. Así como dice este versículo, cómo se observa, qué rasgos, qué características tiene un hombre que es pobre en espíritu. Y tenemos que definir nosotros entonces, a través de eso, qué significa la pobreza espiritual en nosotros. Pásale, hácele. Denme 2 segundos, nada más en lo que se sientan un par y ya. Pásenle, pásenle. Un momento. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Les comentaba, hoy vamos a observar, y básicamente lo que vamos a observar es que esta pobreza espiritual surge cuando una persona se encuentra con la verdadera espiritualidad de la ley de Dios. Eso es, pongan una imagen dentro de su mente.
Digamos que uno de ustedes va y entra al gimnasio. Es una persona que nunca ha hecho ejercicio en su vida. Y es una persona que va a un gimnasio que milagrosamente tiene una sola persona. Ustedes. Y entonces van y hacen ejercicio por una semana. No se encuentran con nadie más en toda esa semana y de repente ya están creyendo muy fuertes, ¿no? Y se miran en el espejo y se toman selfies y están presumiendo ustedes qué tan bien ejercitados se encuentran. Y de repente se une un segundo miembro a ese gimnasio. Y ese segundo miembro es Dwayne Johnson. ¿Ubican a Dwayne Johnson? La Roca. Y él, si lo ubican, 1,90 m, ¿qué será? Como unos 100 kilogramos de músculo, más quizás. Entonces van y se comparan con él. Y entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Estaba en verdad yo fuerte o no estaba fuerte? Dicen, era un debilucho. Entonces, lo que sucede con esto es que cuando Pablo se encuentra con alguien que en verdad es espiritual, la ley de Dios, que en verdad muestra características de Dios, en verdad está definida con este carácter espiritual y nota él qué tan pequeño es él se dice, yo no soy espiritual, yo soy carnal. Él dice, ¿sí? Ese es el mensaje de estos versículos. Cuando Pablo va y se encuentra con la espiritualidad de la ley de Dios, él va y observa qué tan pequeña es su espiritualidad, qué tan pobre es en espíritu. Él observa sus pecados y él responde en estos versículos, él responde, odio lo que realizo. Él responde, en mí, o sea, separado de Dios, todo lo que, más bien separado de todo lo que Dios ha puesto en mí, no hay nada bueno. ¿Sí? El día de hoy entonces observaremos 3 características que definen esta pobreza en espíritu. Y más específicamente nos vamos a concentrar en la primera. La espiritualidad de la ley. Entonces, ¿cuál es la primera? La primera es que un hombre pobre en espíritu, uno, admite la espiritualidad de la ley. Un hombre o mujer pobre en espíritu admite la espiritualidad de la ley. Entonces, si yo coloco mi punto, voy a decir, admito la espiritualidad de la ley. ¿Sí? Entonces, 2, pero básicamente lo que sigue eso es, odia la carnalidad de su ser. El hombre pobre en espíritu odia la carnalidad de su ser. Y tercero, el hombre pobre en espíritu admite la espiritualidad, que la espiritualidad se encuentra lejos de él. Y esos 3 pasos son los que suceden dentro de todos estos versículos. La forma en la que obra básicamente estos versículos, del versículo 14 al versículo 20, es que cada uno de estos versículos se dedica a una de estas 3 cosas. El versículo 14 se dedica, por ejemplo, a decir la espiritualidad de la ley. Chequen el versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual. ¿Sí? Luego eso se repite otra vez en el versículo 16. Versículo 16. Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Y luego se repite otra vez en el versículo 19. Versículo 19 dice, no hago el bien que deseo. ¿Sí? Está diciendo, yo deseo ese bien. Cada una de esas partes nos está mostrando la espiritualidad de la ley. Y eso es lo que vamos a ver entonces el día de hoy. Primer punto, admite la espiritualidad de la ley. ¿Ok? Chequen cómo comienza la sección que vamos a observar. Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos 7, 14 comienza con las palabras, sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué es eso? Es una declaración de la espiritualidad de la ley de parte de todo cristiano. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando él dice sabemos, él está hablando en plural. Está diciendo, sabemos, Pablo, Iglesia de Roma, todo cristiano, sabemos que la ley es espiritual. Hay conocimientos, hermanos, que absolutamente cada uno de los cristianos tiene que reconocer para poder ser cristiano. Y no hay absolutamente ningún cristiano que no reconozca que la ley es espiritual. Y si alguno de ustedes no cumple con esa característica que vamos a observar ahorita desglosada, entonces tenemos que hablar del Evangelio. Otra vez.
y que se ha predicado, en este caso, la parte más simple del Evangelio. ¿Va? Vamos a ver por qué. Porque cuando está diciendo esto, está admitiendo que tenemos un conocimiento nosotros acerca de qué es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios se está viendo desde un punto muy específico, que este versículo llama es espiritual. Esta palabra es una palabra muy poco común para referirse a la Escritura. Si ustedes van, por ejemplo, al Salmo 19, chequen el Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, podemos ver uno de los capítulos más importantes que habla acerca de la palabra de Dios. Y la define de una gran cantidad de formas. Chequen. Salmo 19, versículo 7. La define, en este caso, con 8 características, del versículo 7 al versículo 10. Chequen. Dice, la palabra de Dios, voy a dejarlo así para no tener que decir cada una de las formas en las que lo ponen, pero dice en el versículo 7, es perfecta, al final, ¿sí? Es segura, es recta, dice el versículo 8, es pura, versículo 9, es limpia, es verdadera, versículo 10, toda ella es justa y es deseable, ¿sí? Si notan ustedes ahí, está definido de una gran cantidad de formas, pero ninguna de esas, por ejemplo, es espiritual. ¿Qué está haciendo Pablo cuando coloca espiritual? Estoy diciendo, está colocando algo que es sumamente raro ponerle a la palabra de Dios, pero que es básicamente una palabra que define la relación que tiene esta palabra con Dios, porque la define de la misma forma. Dios es espíritu, dice Juan 4. La palabra es espiritual, porque tiene una relación que está tan interconectada que no se separan estas dos y tienen una misma definición. Nos habla con esto acerca del origen de la palabra. El origen de la palabra es divino, viene de parte de Dios, por tanto es espiritual. Nos habla de que tiene los mismos atributos de Dios. Esta palabra, por ejemplo, se nos dice en la palabra, es eterna. Esta palabra tiene autoridad, que es lo que vamos a observar nosotros. Esta palabra, además, es espiritual en el sentido de que está hablando de la misma palabra de Dios. No es palabra de hombres. Por tanto, no puede ser comprendida por los hombres. No puede ser agarrada y abrazada como correcta por los hombres. Así nada más. ¿Sí? Estas cosas nos están haciendo una definición grande de qué es lo que es la palabra, qué es lo que es la ley. Cuando les digo esto, entonces les estoy dando atributos. Primer atributo, tiene su origen en Dios. ¿Qué significa eso? Significa que la palabra proviene de Dios mismo, ¿no? Proviene como su principal autor de parte de Dios. Si ustedes checan, por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, podemos observar un versículo que nos habla que esta palabra no fue dada por intenciones humanas. Nos dice el versículo, si pueden síganlo buscando, pero nos dice el versículo básicamente que ninguna persona decidió, yo voy a escribir la palabra de Dios y voy a darle mi mensaje y va a surgir de mi boca con mi intención, sino que estas personas sabían que estaban hablando de parte de Dios, con intenciones de Dios, a pesar de que lo escribían ellos con su pluma o lo hablaban ellos con su boca, estaba surgiendo más de Dios que de ellos. ¿Sí? Versículo 21 dice, ninguna profecía, eso es ninguna parte de la palabra, fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Nótese el énfasis, ninguna fue dada jamás. ¿Sí? Es un énfasis, podría parecer redundante, ¿no? Pero ninguna, dice, fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que lo que sucedió fue que hombres fueron movidos por el Espíritu Santo, traducción mía, y hablaron de parte de Dios. Para que Dios fuera quien estaba hablando, Él los movió y los situó en el lugar que tenían que estar. Entonces Dios hizo uso de su personalidad, Dios hizo uso de sus circunstancias, y estas definieron la palabra, pero solamente en tanto Dios colocaba las circunstancias y la personalidad del escritor
para que diera exactamente lo que estaba diciendo el autor, Dios. Esa es la visión que tenemos de la palabra. Si nosotros somos cristianos, vamos a decir, esta es la palabra de Dios. No es la palabra de Pablo, de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, sino que es primeramente la palabra de Dios. Les voy a dar un ejemplo de cómo sucede esto. Nada más para que noten lo interesante que es esto. En Jeremías capítulo 3, cómo es que llegó a ser escrito el libro que tenemos ahorita nosotros, titulado Jeremías. Jeremías 36. Se nos dice, por ejemplo, chequen el versículo 1. Jeremías 36, versículo 1. Segunda mitad. Vino esta palabra a Jeremías de parte del Señor. Versículo 2. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel, acerca de Judá y acerca de todas las naciones desde el día que te hablé, desde los días de Josías hasta hoy. Está diciendo en este caso Dios, escribe todo lo que yo te hablé, ¿ok? Y escribe todo lo que yo te hablé acerca de las circunstancias en las que te encuentras. Pero ahí no se termina, porque alguien podría pensar, ok, entonces Jeremías escribió y este es el libro que tenemos nosotros, Jeremías. Pero no. Si notan ustedes, el capítulo, algo así como por el versículo 20, tiene un pequeño subtítulo que dice algo como el rollo quemado. ¿Por qué? Porque lo que sucedió con Jeremías es que él fue y escribió lo que dijo Dios, y después de que escribió, él envió una profecía al rey Joacim, y le dijo en esta profecía, va a ser destruido Jerusalén, va a ser destruido tu reino, ¿sí? Y todas las cosas que hay en tu reino van a ser quemadas por fuego. Y entonces él, Joacim, el rey, reaccionó como todo rey que le están diciendo que van a condenar su reino por su maldad. Y entonces él fue y agarró el rollo que había escrito Jeremías, una disculpa, que había escrito Baruch, que le había dictado Jeremías, y entonces él fue y quemó ese rollo y se deshizo por completo de él. Chequen el versículo 32 ahora. Versículo 32. Entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo dio al escriba Baruch, hijo de Nerías, y este escribió en él, al dictado de Jeremías, todas las palabras del libro que Joacim, rey de Judá, había quemado en el fuego, y aún se le añadieron muchas palabras semejantes. Llegó un mandato a Jeremías, que no leímos nosotros, pero llegó un mandato a Jeremías y le dijo, vas a volver a escribir todo lo que ya habías escrito. Nótese, las circunstancias. Se había quemado su rollo. Estaba escribiendo una persona en lugar de Jeremías, al dictado de Jeremías. ¿Sí? Había sucedido este mandato de parte de Jehová para que recordara todas las cosas que había escrito y que las colocara otra vez. Y estas circunstancias, hermanos, se nos dice que sucedieron para dar el libro que tenemos el día de hoy, que es Jeremías. Y se nos sitúa con una precisión. Esta, en verdad, eran todas las palabras del libro que había sido escrito antes. Y se le añadieron, a estas palabras semejantes que estaban inspiradas por Dios y que venían de parte de Dios, que son el resto de los capítulos de Jeremías. Se nos está diciendo entonces, llegó la palabra de Dios por esas circunstancias, llegó por esas personas, con la personalidad de Baruch, con la forma en la que sucedía la vida de Jeremías, y todo eso fue movido de parte de Dios. Increíble, ¿no? En verdad, este libro, su autor, debemos de decir nosotros, no fue Jeremías. Su autor fue Dios. Ahora, nada más para que quede claro, sí fue Jeremías, pero fue Dios arriba de Jeremías. ¿Okay? Siguiente. Además de eso, tenemos que observar nosotros que por lo mismo, entonces, porque viene de parte de Dios y no de parte de Jeremías, es un mensaje de parte de que agarra atributos de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Si yo voy y escribo una carta, y es una carta romántica, y se la estoy escribiendo yo a Luz, y se la entrego, ella no va a pensar, ok, pues el papel es el que está hablándome y está diciéndome esto.
Y ya a pensar, es Jaciel el que me está diciendo esto, ¿no? A pesar de que no estoy diciéndoselo yo con mi boca, aún así va a tener el carácter de que viene de parte mía. De la misma forma, cuando observamos nosotros la palabra, esta palabra tiene como impregnada en sí misma esta espiritualidad de Dios. Y entonces recibe los mismos atributos de Dios. Uno que ya les mencioné fue la eternidad de Dios. Esta palabra es eterna porque Dios la planificó en la eternidad. Algo que se encuentra fuera de todos los tiempos, algo que se encuentra más allá de nuestro comprendimiento, nuestra comprensión, perdón, y en ese momento ya estaba establecida cuál era la palabra de Dios. ¿Sí? Pero lo que me quiero enfocar ahorita es que uno de los principales rasgos que agarra por tomar el carácter de Dios es que esta palabra trae la misma autoridad de Dios. Cuando estas personas iban y hablaban, siempre hablaban diciendo, esta es palabra de Jehová, a pesar de que ellos la decían con sus bocas, y le ordenaban, en este caso, a los reyes, y les decían, reyes, tienes que llegar al arrepentimiento, tienes que obedecer el mandato de Dios, tienes que recibir mis palabras como si viniesen de la misma boca de Dios, porque eso es lo que son. Entonces, si checamos, por ejemplo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, podemos ver que esto es exactamente lo que se nos dice. Chequen, este versículo tiene dos partes. Primera parte es que nos asegura que esta palabra viene de la boca de Dios. La segunda parte es que por el hecho de que viene de la palabra, de la boca de Dios, perdón, esto trae consigo el atributo de que puede enseñarnos, corregirnos, ordenarnos, ¿sí? Chequen el versículo. Toda escritura es inspirada, y esa palabra inspirada es exhalada por Dios, y es útil, es la segunda parte, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, ¿puedo yo reprenderlos a ustedes? Quizás, si tengo una autoridad arriba de ustedes, voy a poder reprenderlos. Pero realmente no puedo reprenderlos yo. No puedo estarlos corrigiendo. Pero la palabra de Dios puede, ¿saben? La palabra de Dios en verdad sí puede decirles a ustedes, tienen que cambiar su forma de vivir. Y eso es lo que hace, porque tiene una autoridad que proviene de parte de Dios. Si una persona va y les habla con la misma palabra de Dios y ustedes admiten, esta palabra es espiritual, yo tengo que hacer caso a lo que me está diciendo. Tengo que hacer caso porque esta palabra me camino correcto, me puede reprender, eso es, me puede decir, estás yendo por un camino incorrecto, me puede corregir, es decir, me puede mover, instruir en justicia, que resume lo que les acabo de comentar. No solamente me muestra el camino, no solamente me dice, estás yendo por un mal camino, sino que me trae aquí y entonces cumple el instruirme en justicia. Y por eso, tanto predicadores como también ustedes creyentes, todos debemos estar hablando la palabra de Dios. Chequen 2 Timoteo 4:2. Pablo había escrito esto para poder decirle a Timoteo, en 2 Timoteo 4:2, por tanto, predica la palabra. Y con esa palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Si yo les dijera, entonces, ¿podemos corregir? ¿Podemos ir y corregir el pecado de otras personas? Tenemos que decir, aunque sea lo que puedo hacer, es predicar la palabra. Y puedo amonestar con esa palabra, y reprender con esa palabra, y exhortar con esa palabra. Y todo, como dice el versículo, con paciencia y con un corazón que busque instruir a las personas de forma genuina. ¿Ok? Pero primeramente para esto yo tengo que ser el que tiene que estar debajo de esta autoridad. Y tengo que someterme entonces a que todo cristiano, y yo primero, tengo que estarme regulando a partir de lo que viene en esta palabra. ¿Sí? Entonces tenemos una segunda cosa. Primera cosa, tiene su origen en Dios. Segunda, tiene el carácter de Dios y más específicamente su autoridad para poder comandar la vida de las personas. Y esto es esencial para nuestro texto, porque en el texto estamos hablando de la ley de Dios. ¿Qué es la ley?
La ley son los mandatos. La ley son las cosas que no deben de ser realizadas, ¿no? También, aquello que está prohibido, aquello que debe de ser realizado, todo eso viene en los mandatos. Y entonces, si yo admito son espirituales, absolutamente cada una de las enseñanzas, yo me tengo que someter a ellas. ¿Va? Tercera cosa. Ok, ya les moví la línea, ¿ok? Disculpa. La línea. Primeramente, tiene su origen en Dios. Segundo, tiene el carácter de Dios porque proviene de parte de Dios. Pero tercero, nos encontramos con una dificultad. Y la voy a realizar con una imagen. Digamos que yo le escribí la carta romántica a Luz. Pero esta carta romántica va y de alguna forma viaja hasta Asia y se encuentra con una persona coreana. Y esta persona que no habla español recibe esta carta. ¿Qué sucede con esa persona? Va, la habla, no puede comprenderla, no puede disfrutar de la poesía tan grande que le escribo. No es cierto, soy malo, pero no puede disfrutarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se encuentra en un lenguaje totalmente distinto. Esto sucede con la palabra de Dios, porque si tiene su origen en Dios y está teniendo el mismo atributo de Dios de que es divina, y yo soy un hombre, yo soy alguien que no es divino, sino que es una persona carnal, entonces yo no voy a poder comprender las realidades que están en esta palabra, ¿no? Yo no voy a poder recibir lo que viene aquí. Chequen, por ejemplo, lo que nos dice Romanos 11:33 acerca de el conocimiento de Dios, que notes está guardado en esta palabra. Dice Romanos 11:33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nada más chequen la forma en la que define Pablo el conocimiento de Dios. Está diciendo, es extremadamente profundo, es extremadamente rico, es extremadamente sabio, es insondable. Eso es, no se puede hallar y buscar y encontrar y conocer. A pesar de que tomes horas y horas y horas, no vas a poder comprenderlo. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. Y unido a eso, amigos, tenemos otro problema que nos hace difícil todavía más. Porque no solamente Dios es divino, sino que les había comentado, aparte de que Dios tiene un carácter divino que hace que sea profundo, rico, insondable su conocimiento, aparte de eso también yo soy carnal. Y eso, con eso me refiero, yo estoy sumergido en pecado. Y entonces nos dice la palabra, por ejemplo, en Romanos 3:9, no vayan para allá, Romanos 3:9, ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, eso es, todas las personas, todos están bajo pecado. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, aún si digamos ni de pecado que tiende a rechazar a Dios. Y entonces Romanos 8:7, ese sí, búsquenlo por favor. Romanos 8:7 nos dice, la mente de un pecador, la mente puesta en la carne, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Este versículo lo digo mucho, si les soy bien honesto, pero es porque es una realidad muy grande. Y si les fuera también bien honestos, les diría, apréndanse ese versículo. Apréndanse el que dije de Romanos 11:33, perdón, y hasta el 36. ¿Por qué? Lo que nos está diciendo este versículo es que aun si yo pudiera comprender las realidades divinas, por el hecho de que yo soy pecador, si puedo comprenderlo con mi mente, no importa, porque aún así yo no me voy a sostener a la ley de Dios. Lo que dice el versículo otra vez es enemiga. La persona que está recibiendo esta palabra, aun si la comprende, sigue siendo enemigo de Dios. Sigue
no sujetándose a la ley de Dios, la segunda cosa que dice, ni siquiera puede, porque no tiene en su ser absolutamente nada que tenga que ver con Dios, una persona en pecado. Y entonces les pregunto, porque estoy siendo un poquito dramático, pero ¿cómo les pregunto? ¿Cómo es que entonces yo estoy aquí y ustedes están aquí y ustedes están comprendiendo la palabra de Dios? Y la razón, hermanos, es que el Espíritu de Dios es aquel que nos ayuda en esta comprensión. Y entonces tenemos una tercera cosa que hace esta espiritualidad de la palabra. No solamente es espiritual porque tiene su origen en Dios, por tanto es divina, no solamente tiene el carácter mismo de Dios, sino que además, para poder ser comprendida y aplicada, se necesita del Espíritu de Dios. Es espiritual porque necesito del Espíritu de Dios que me ayude en mi entendimiento y en mi habilidad para el cumplimiento de la palabra de Dios. Y en el caso de Pablo, chequen, por eso es que Pablo dice en el versículo 16, porque Pablo teniendo el Espíritu puede decir el versículo 16, segunda mitad. Romanos 7, 16 dice, estoy de acuerdo con la ley. Eso es muy diferente a lo que decía arriba, es enemigo, o que decía, no se sujeta a la ley de Dios. Pablo está diciendo, no está diciendo, perdón, yo no me sujeto. Pablo está diciendo, yo estoy de acuerdo con la ley. Segunda parte del versículo que le estoy leyendo, 16, reconociendo que es buena. Versículo 19, pues no hago el bien que deseo. El bien, ya dijo, es la ley, pero dice yo la deseo. Ya en la siguiente sesión vamos a ver qué significa que no lo hace. Pero primeramente quiero que noten esas partes. Está diciendo en el versículo 16, estoy de acuerdo. Versículo 16, es buena. Versículo 19, la deseo. Esas son tres cosas que tenemos que poder decir nosotros, hermanos. Si pueden anotarlas, sería increíble. Son tres cosas. Primeramente, tengo que poder decir entonces, si la ley es espiritual y yo lo admito, tengo que decir, estoy de acuerdo con la ley. Segundo, tengo que poder decir, es buena la ley. Estoy de acuerdo, es buena. Y tres, la deseo. Deseo la ley. Deseo la ley. Y les voy a explicar qué significan estas, ¿va? ¿Qué significa esto? Primeramente, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, está diciendo en el versículo 16, estoy de acuerdo con la ley. Significa literalmente, estoy hablando junto con la ley. Eso es literal. ¿Sí? Estoy de acuerdo de tal forma que es como si la ley y yo estuviéramos diciendo la misma cosa. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que cuando el Espíritu va y entra en nosotros, no es como si fuera una fuerza ajena a nosotros. O sea, no es como si actuara y dijera, voy a forzarte a que tú estés conformándote a mi ley, sino más bien lo que hace el Espíritu Santo y que nosotros conocemos como gracia irresistible, es que Él va y genera en nosotros una voluntad nueva, una voluntad que se conforme y desee las cosas de Dios. Entonces Él va y hace que surja, en este caso, una voluntad que ve como buena las cosas que dice la ley de Dios. Y dice, entonces, yo estoy de acuerdo con ellas. Eso es bien importante, porque nosotros tendemos a definir la verdad, aquello que es con lo que estamos de acuerdo a partir de nuestra propia postura. Pero cuando el Espíritu actúa, ya no tiene que ver con mi postura, tiene que ver con lo que Dios dice que es cierto. ¿Sí? Por eso Filipenses capítulo 2, por ejemplo, dice, Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer de su propia voluntad, de su buena voluntad. Está diciendo, Dios coloca en cada uno de los creyentes un deseo por querer y un deseo por hacer aquello que viene de la voluntad de Dios. Y esto es esencial porque la palabra es extremadamente contraria a los deseos humanos. Ejemplo, cuando iba a Jesucristo y predicaba, Él les decía, si alguien quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y sígame. Y hermanos, ¿cuántos recibiríamos eso afuera? Recibe una palabra, le dices a una persona, recibe una palabra
que te dice, niega absolutamente todos tus deseos. Niega todo quien eres tú. Toma tu cruz cada día y sigue a Jesucristo, que te está pidiendo que te niegues a ti mismo. La palabra es tan grande que absolutamente erradica todo deseo humano. Pero aún así lo deseamos nosotros porque el Espíritu actúa y ejecuta. Entonces, pregunta, ¿están de acuerdo ustedes con lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Están de acuerdo ustedes con los mandatos, con las restricciones? Voy a poner un ejemplo bien burdo, pero que nos gusta mucho poner. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Cuántos están casados aquí? Ok. Los que no están casados, ¿están de acuerdo ustedes que no tenemos que casarnos con un no creyente? Ejemplo, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 7:39. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 7:39. En este caso, haciendo referencia a una mujer que su marido se muere. Pero chequen, dice, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee. O ahí podríamos parar y podríamos decir, ok, pues te casas con quien sea, ¿no? Pero no, el versículo termina, solo que sea en el Señor. Eso es, solamente que sea con un creyente. Una persona no se puede casar, podemos decir nosotros entonces, si es cristiana, con un no creyente. ¿Están de acuerdo con esos? ¿Están de acuerdo en todas las partes de su día? ¿Están de acuerdo cuando van por la calle y de repente están observando a un chavo, porque están aquí más chavas, pero a un chavo que luce muy atractivo, muy inteligente, que los está coqueteando, que tiene dinero, que solamente le falta ser cristiano? ¿O no? Y yo estoy seguro que ahorita van a decir que sí, ¿no? Pero muy probablemente no se aplica todo el tiempo. Hermanos, tenemos que procurar nosotros en nuestras oraciones, pedirle a Dios que mueva nuestro espíritu para que se conforme y pueda decir estoy de acuerdo con la ley de Dios. ¿Sí? Es una primera cosa. Estoy de acuerdo con la ley de Dios. Segunda cosa, es buena la ley de Dios. ¿Qué significa eso? Es buena, significa literalmente, es moralmente excelente. Es moralmente excelente. Eso es, si yo defino lo que es bueno, tengo que decir la única definición que voy a tener se puede encontrar en la palabra de Dios y en su ley. ¿Sí? Y esto es grande porque ahorita tendemos a definir la bondad también con base a lo que yo pienso, a lo que yo siento. Entonces, si yo digo, ok, quiero mentir porque quiero escaparme de esta hora aburrida de estudio, perdón, es lo único que se me ocurrió, pues voy a decir algo que no le hace daño a nadie, es algo que por tanto no es malo, ¿no? Mentira. Eso es algo malo, de acuerdo a la palabra de Dios. Mentir es algo malo, de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahora se los coloco así, porque este mismo argumento se ocupa para definir, por ejemplo, que las relaciones homosexuales son buenas. ¿Por qué? Les dije ahorita, porque no le hacen daño a nadie. Para Dios, eso no es lo que hace que algo sea bueno o no. Lo que hace que sea moralmente excelente es que venga definido en su palabra como bueno. ¿Sí? Por tanto, simplemente eso, sin dejar de lado todos los demás argumentos que podemos tener, eso es razón suficiente para decir, esto no es moralmente bueno. ¿Sí? Entonces tenemos que conformarnos a decir lo que viene aquí es lo único que es bueno, no lo que yo pienso. Y tercero, y final, dice el versículo 19, no hago el bien que deseo. Eso es, Pablo, a pesar de que no estaba actuando de la forma correcta en todo momento, aún así él decía siempre, yo deseo la palabra de Dios. Decía, yo siempre tengo como un deseo principal en mí el estar siguiendo la ley de Dios. Entonces nada más quiero hacer un énfasis ahorita con ustedes y decirles, por favor,
no dejen de anhelar la palabra de Dios. Esta es una de las cosas más ricas, extensas, interesantes, apropiadas para sus vidas que vamos a encontrar. De hecho, es la más, dije, es una de las más, creo, es la más importante que van a encontrar para sus vidas. Y tenemos que tener una actitud como la del salmista en el Salmo 119. Chequen, les voy a leer 2 versículos del Salmo 119. Salmo 119, versículo 10 dice: con todo mi corazón, nótese, a Dios, con todo mi corazón, te he buscado, Dios. Pero la segunda mitad, ¿cómo lo enfoca? No lo enfoca técnicamente en Dios, lo enfoca en su palabra, porque son iguales, ¿sí? Con todo mi corazón te he buscado, Dios. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. O el versículo 31, chequen el versículo 31. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Este me encantó, si soy bien honesto. Quizás no luce tan bien el argumento ahí, en la traducción, pero el argumento es este. La razón, Dios, por la que yo abrí mi boca para suspirar, eso es para respirar. La razón por la cual yo abro mi boca para respirar es para que pueda yo buscar tus mandamientos. Cuando yo me levanto, respiro porque quiero buscar a Dios en la palabra de Dios. Cuando yo como porque quiero tener energía para buscar la palabra de Dios. Cuando yo estoy recreándome, es para que yo pueda también tener ánimo para buscar la palabra de Dios. Cuando yo voy a la congregación es para que busquen la palabra de Dios. Cuando yo hago amigos es para que ellos me transmitan la palabra de Dios. Y la lista continúa. Cuando yo busco casarme, la persona que busco es para que esta persona me muestre la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Notan? Esto es lo que significa entonces cuando dice Pablo, yo admito que la ley es espiritual. Y es lo que tenemos que admitir cada uno de nosotros. Voy a terminar con un versículo. Versículo 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Y es un último intento que vean esto. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice el versículo, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Este versículo está haciendo referencia a la palabra de Dios. Y está diciendo, esas cosas Dios las preparó de antemano, Dios las entregó, Dios las está dando, y son cosas extremadamente grandes que no te puedes imaginar, que no puedes observar viendo la creación, y que por tanto tenemos que buscar y crecer cada uno de nosotros entonces en entendimiento. Y vamos a observar la próxima sesión en percepción de qué tan lejos estamos nosotros de recibir esta palabra. ¿Sí? Vamos a terminar orando. Lu, ¿nos ayudas por favor? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este estudio, por este día, por este momento que nos permites reunirnos a todos nosotros para aprender sobre ti, para alabar tu nombre, pues expandiendo nuestro conocimiento sobre ti, Señor. Te alabamos por la forma en la que utilizas a la gente, por la forma en la que utilizas a Jaso en este caso, porque es nuestro maestro y nos está enseñando pues de las mejores cosas que podemos aprender, Señor. Te pedimos que todo lo que aprendimos hoy sea permanente en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que no solo salgamos de aquí y se borre, sino que permanezca el día de mañana, dentro de 10 días, para siempre, Señor, y que
no se nos olvide, Padre. Te pedimos también que cuides la casa de los que están aquí presencialmente y los que no también. Te pedimos que los bendigas y que cuides de ellos también, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.